Pero no todo está perdido. Existe una opción que puedes activar dentro de tus ajustes. Le das aquí en donde dice buscar y escribes la palabra robo para que te busque la opción antirrobo. Miren, aquí ya me salió. Es esta opción que tenemos aquí arriba. Te acaban de robar tu iPhone, lo estás buscando y te aparece este mensaje cuando intentas buscarlo dentro de iCloud. Bueno, déjame te explico qué es lo que pasó. Lo más probable es de que antes de que te robaran el teléfono, alguien te vio introduciendo tu contraseña. Sé que esta no es la contraseña de tu cuenta de iCloud, pero ¿qué crees? Con esta contraseña o clave de acceso puedes cambiar la contraseña de tu cuenta iCloud. Entonces, eso es lo que básicamente hacen. Ya que con esta clave de acceso, una vez la introduces, te permite cambiar la contraseña de tu cuenta de iCloud. Una vez haces esto, ellos ingresan a tu cuenta y desvinculan tu dispositivo. Es por eso que cuando tú comienzas a buscar tu teléfono, te aparece este mensaje. Y esto también lo pueden hacer mediante fuerza bruta, utilizando un diccionario con millones de contraseñas que van adivinando tu contraseña. Y si tú tienes una contraseña demasiado débil, lo más seguro es de que den con tu contraseña. Otra de las formas como hacen esto es mediante el uso de phishing. Te envían un link sospechoso mediante un mensaje de texto y tú a la hora de abrir, te va a abrir una página igualita a la de iCloud. En este mensaje de texto te van a decir que ya encontraron tu celular, etc. Y a base de mentiras, por la desesperación, le vas a dar clic a ese link, te va a abrir una página idéntica a iCloud, vas a ingresar tu cuenta y tu contraseña, y al hacer eso básicamente les estás dando los datos que ellos necesitan para ingresar a tu cuenta, y de esa manera también te desvinculan el dispositivo. Es por eso que es súper importante que nunca desbloquees el teléfono cuando estés fuera de casa y asegúrate de que no haya alguien detrás viéndote cuando lo haces. También es súper importante que te asegures de tener una contraseña bastante segura y que nunca abras los links que se te envían por mensaje de texto, por WhatsApp, etcétera, etcétera, sin importar qué tan oficiales parezcan estos mensajes. Tampoco introduzcas tu contraseña en sitios sin asegurarte de que sean los oficiales. Pero no todo está perdido. Existe una opción que puedes activar dentro de tus ajustes. Le das aquí en donde dice buscar y escribes la palabra robo para que te busque la opción antirrobo. Miren, aquí ya me salió. Es esta opción que tenemos aquí arriba. Y una vez la selecciones y después de que introduzcas tu contraseña, claro, vas a activarla. Esta protección del dispositivo en caso de robo quiere decir que si tu teléfono se encuentra lejos de ubicaciones conocidas se refiere a ubicaciones como lo son tu casa, tu trabajo. El dispositivo se da cuenta cuando estás fuera de esos lugares conocidos. Esta opción te ayuda a reforzar la seguridad de tus datos en caso, como te lo había dicho, de que te roben tu teléfono y conozcan tu código de desbloqueo, que es de la forma como les había comentado que se cambian las contraseñas de iCloud. Y aquí mismo, si así lo gustas, puedes poner esta opción para que esté activada siempre. Esto en dado caso de que vivas en una zona bastante peligrosa y que tu teléfono no esté seguro ni en tu casa. Y ahora, cuando alguien intente cambiarte la contraseña, les va a aparecer este mensaje. Ya no te va a dejar utilizar solamente el código para cambiar la contraseña de iCloud. Y de esta manera lo solucionas.